Bien, martes 29 de agosto, hoy se conmemora el martirio de San Juan el Bautista. También, un día como hoy, nacieron Alex Jiménez, un periodista que no se da por vencido. Primicias, ya debe tener como 30 años. Y está todos los fines de semana en todas las esquinas. También queremos felicitar a Trini, Juan Tejada, al ingeniero Alejandro Montaz, exdiputado y exdirector de la CAS, Carolina Weckmuller, Freddy Eduardo Matos, Federico Ramón Bermúdez y un saludo muy especial a José Martínez. El doctor José Martínez es un personaje nacido en Los Hidalgos de Puerto Plata, hijo de dos productores de café y un hombre que, a pesar de ser profesional del derecho, siempre se ha mantenido cultivando y comercializando el café. Para mí es el dominicano que más conocimiento tiene sobre ese producto y el más enterado en los mercados internacionales, porque maneja el campo y la bolsa, que es muy difícil lograr esas dos cosas. Eso en un momento lo manejó don Masú Perelló y lo manejó también don Héctor Rizek y Yavalli, el viejo. Bien, señores, tenemos que pasarles a ustedes una nota luctuosa. Y esa nota luctuosa debe de estar acompañada de una historia, ya que esa persona nos puso en contacto con alguien que nos dio una entrevista, pero quizás por su condición de ex militar no quiso decirlo todo. Él también a su esposa le pidió que lo que ella conocía por su experiencia que le vamos a contar, que no lo diera a conocer. Sin embargo, ella nos contó algunos capítulos de su vida y con la promesa de que mientras ella viviera no se diera a publicar. En el día de ayer falleció doña Milagros Ginebra Castillo. Doña Milagros fue una dominicana que vivió una época y unas experiencias que le sirven al país en este momento. Vamos a contarle. En el año 1965, Estados Unidos, 2 días después del 24 de abril, 3 días después, desembarcó por el muelle de Manresa, cerca de Manresa, y por San Isidro, la parte aérea, un contingente de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ocupando la República Dominicana. Se ha hecho muchísima conjetura con respecto a ese desembarco. ¿A qué vinieron? ¿Quién los llamó? Nosotros tenemos teorías y tenemos pruebas. Uno,
más de 40,000 tropas en una isla en que una locución de radio había anunciado la deposición de un gobierno de facto el día 24 de abril por tribuna democrática. ¿Fue el único golpe de Estado y fue la única deposición que se hizo en América? No. ¿Pero por qué? Ninguna otra invasión norteamericana había tenido tantos soldados. ¿Por qué y a qué? Para nosotros es la versión de que en ese momento Cuba lideraba una ideología que se había convertido en hechos y estaba propiciando la toma del poder por vía revolucionaria en algunos países. En ese momento el Che Guevara estaba en Bolivia, no se había dicho y no se sabía dónde estaba el Che Guevara. En ese momento el movimiento constitucionalista que luchó por la reposición de Bosch en el poder tenía la desventaja de que sus líderes estaban fuera y que los comandos estaban dirigidos por militantes de izquierda. Eso parece que produjo algún tipo de temor en Estados Unidos y vieron que si esos comandos triunfaban, pues se convertía esto en una nueva Cuba. Y no había nada que discutir. Tanto así que cuando Lyndon Johnson justificó la invasión, dijo, hay 50 nombres que son los líderes de ese movimiento. Y en honor a la verdad, ellos no vinieron a aplastar el movimiento, porque hay que decir la verdad. Estados Unidos vino a cercar, limitar ese movimiento a las 50 cuadras de Ciudad Nueva. Rodearon eso y limitaron el movimiento y ocuparon todo el país. Los pequeños encuentros no fueron actos de guerra significativos. Indudablemente que hubo disparos, que hubo muertos, pero el trabajo fue el limitar el movimiento constitucionalista a las 50 cuadras de Ciudad Colonial. Y justamente Ciudad Colonial. Hicieron un cordón, rodearon eso y el principal combate ocurrió fuera, en la parte alta de la ciudad, y así se mantuvo el país durante varios meses. Cuando ellos desembarcaron, que desembarcaron por Jaina, un contingente de tanques transitó por la avenida George Washington y Carlos Alonso y nosotros tuvimos el privilegio de entrevistar al jefe de esa unidad de tanques, de apellido Pickett, Donald Pickett, que está en las redes con muchas, está vivo y siempre publica cosas. No habla de Santo Domingo. Pero el cuartel general que ellos hicieron, lo hicieron alrededor de la embajada de Estados Unidos. En ese momento, 65, todavía la casa de Trujillo estaba donde hoy está uno de los museos, creo que el Museo del Hombre, allá arriba
frente a maternidad. Pero cuando desembarcaron, el primer lugar que ocuparon después de la embajada fue, por razones de hospedaje, fue el antiguo Hotel Holiday Inn que estaba en la parte de atrás del Jaragua. Es la edificación que está perpendicular a la Avenida Independencia. Y en el patio del hotel se formaban los militares norteamericanos, cuyo primer jefe fue Bruce Palmer. Bruce Palmer no fue el jefe de las tropas norteamericanas todo el tiempo. Fue un tiempo hasta que Estados Unidos internacionalizó el evento y creó una fuerza interamericana de paz, la FIP, y nombraron a un general brasileño de nombre Hugo Panasco Alvim. Panasco Alvim sustituye a Bruce Palmer, otro comandante militar sustituye a Bruce Palmer y se instala la FIP con Hugo Panasco y un subjefe norteamericano. Cuando ellos instalan la oficina con Bruce Palmer, ellos necesitan instalar una oficina de trabajo y contratan 2 muchachas. Esas 2 muchachas dominicanas que hablan inglés, no, ellas solas son una historia. Una era Annie Reed. ¿Quién era Annie Reed? Yo conocí a Annie Reed en el año 61. Ella está viva. Ella es una de las propietarias principales accionistas de Reed y compañía. Hermana de Donald Reed Cabral, que en ese momento Donald estaba fuera del país porque lo habían sacado con el golpe de Estado. Y contratan a Annie y contratan a la que en ese momento era Milagros Ginebra, recién divorciada, con un bebé, y las 2 hablaban inglés. Son asistentes de Bruce Palmer. Milagros falleció ayer. Pero Milagros, mientras era asistente de Bruce Palmer, conoció un militar norteamericano de nombre Verlin Travers. Verlin Travers es, y nos dio una entrevista a Carlos y a mí, su esposo, hoy viudo de ella, residente aquí, y un sobreviviente de los militares que estuvieron presentes en 1965. Durante mucho tiempo tuvimos el placer de hablar con doña Milagros, y Milagros, que murió casi a los 90 años, era miembro de 2 familias, Ginebra, de la capital, y Castillo, de la capital. Bromeábamos y decíamos que creo que ella llegó a tener casi 1000 primos de tantos Castillos y tantos Ginebra. El asunto es que Milagros, esposa de Verlin Travers, no nos podía contar las experiencias que ella tuvo era secretaria de Bruce Palmer. Pero tuvimos la oportunidad de recibir de ella, bajo la promesa de que solamente hoy que ella no vive puedo hacer el cuento, de que cuando se llegó a un acuerdo para finalizar la revolución
con la instalación del gobierno de Héctor García Godoy y la salida del país de los militares que participaron en el movimiento. Wessing de un lado, Camaño del otro, Montearache, La Chapelle, todo el grupo de militares fueron designados por García Godoy en agregadurías militares fuera de aquí. Camaño en Londres. Y resulta que nos contó doña Milagros que por lo que ella vio, el coronel Camaño no estaba muy satisfecho con salir del país. Y lo dijo porque en el patio del Hotel Jaragua, en la grama, habilitaron un helipuerto que regularmente transportaba personas de ese lugar al aeropuerto o a la embajada o a los diferentes bases que tenían los americanos aquí. Y nos dijo que vio cuando los militares, ya no estaba Bruce Palmer, ni lo hizo Panasco Albín, lo hizo el sustituto de Bruce Palmer, que invitó a Camaño, lo trajeron en un vehículo acompañado de personas, vieron que él no estaba muy a gusto, pero aceptó irse. Y que lo único que vio fue cuando a él lo invitaron a subir al helicóptero, se subió con 2 colaboradores más y fue conducido al aeropuerto Las Américas. En un libro de Víctor Grimaldi aparece una fotografía en donde Camaño se desmonta del helicóptero en el aeropuerto de Las Américas. Y así es que inicia el viaje del resto que todo el mundo conoce. Quiero decir que no vio equipaje y sí vio que el general que acompañó a Camaño a subir al helicóptero le ordenó a su asistente que le entregara un maletín al coronel. Y eso fue lo que se vio ahí. Lo otro, pueden haber visto otras cosas, pero eso fue lo que nos narraron a nosotros. Es un episodio importante porque habla bien de Camaño cuando dice que no se fue de buena gana. Y lo del maletín, él no llevaba ningún tipo de equipaje, o por lo menos no se vio que cargaron ni maletas ni bultos, solamente un ayudante de el general le entregó al mismo Camaño un maletín de mano. Esa es la historia de esa señora que falleció y que en el día de hoy será sepultada. Le damos el pésame a Berlin Traven, su esposo. Tenemos una entrevista que Carlos logró con él después y que más adelante, en otra oportunidad, ustedes la ven. Ahí también, mira, ese es Donald Pickett. Es el Donald, no, ese es el jefe de los tanques que tuvo aquí. Ese Carlos lo fue a buscar y tenía su cuartel general en lo que hoy es el Club Miramar. En la casa donde está el Club Miramar, que era la casa de don Virgilio Ara Espina. Ahí está, ese es el coronel Donald Pickett. Donald Pickett. Y esas son algunas imágenes que él mismo tomó. Ahí hay una imagen del monumento, porque
nos dijo que sí habían tanques norteamericanos el día del Matún. Ellos volaron hasta Sí. allá. Sí. Mira el Bien, desembarco. es el desembarco ahí en Jaina. Bien, no tenemos todavía la imagen de Berlin Travens, así es, del esposo de Milagros Ginebra. Bien, eso es lo que tenemos en esa dirección. Vamos a una pausa.